Tenemos entonces que el delta T es la temperatura final menos la inicial. Decimos que entonces inicialmente yo le mido la temperatura al agua y al final, cuando yo le agregue la probeta, se alcanza el equilibrio térmico y conozco la temperatura final. Así que este cambio de temperatura lo conozco. La probeta caliente inicialmente está dentro del agua. Yo voy a considerar la temperatura de la probeta igual a la temperatura del agua caliente, porque va a estar allí desde que empecemos la práctica. ¿Ok? Así que conozco la temperatura inicial de la probeta y la temperatura final va a ser común tanto para el agua como para la probeta, porque se va a alcanzar el equilibrio térmico. Así que conozco el cambio de temperatura de la probeta. La masa de la probeta, yo tengo por allí Una balanza. una balanza. ¿Dónde la tengo? Ahí está. Tengo una balanza, yo puedo entonces medir la masa de la probeta. Así que yo de aquí simplemente despejo el calor específico de la probeta. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y eso va a ser repetitivo. ¿Por qué? Porque la práctica como tal va a considerar la participación del calorímetro. ¿Qué es el calorímetro? Este envase es el calorímetro. Fíjense que las paredes son aislantes, poliuretano, relleno posiblemente de anime o otro material porque es bastante pesado. Tenemos la tapa de anime, tiene el agitador, tiene el termómetro. ¿Okay? Todo eso va a participar en ese intercambio de energía interna. ¿Okay? Todo eso va a terminar. Entonces yo quiero saber primeramente cómo va a participar este señor en el cambio de energía interna. Le voy a medir el equivalente en agua del calorímetro. ¿Por qué el equivalente en agua? Porque yo no sé, yo no estoy calculando el calor específico ni del termómetro, ni del mercurio, ni del aluminio, ni de nada de esto en particular, sino que en general, todo. Voy a medir, vamos a decir, voy a calcular cuál es la energía que necesita este envase para cambiar un grado de temperatura. Porque él también va a cambiar, por lo menos en la parte que le corresponde, va a cambiar de temperatura. Así que va a participar en esa energía. Así que los pasos a seguir son los siguientes. Inicialmente, lo que vamos a hacer es entonces agregar dos masas de agua dentro del calorímetro a diferentes temperaturas. Se supone que la energía que pierde el agua caliente va a ser ganada por el agua fría más el calorímetro. Y entonces, como yo puedo evaluar la energía que perdió el agua fría, puedo evaluar el cambio de energía del agua caliente, por diferencia, yo sé cuánto es el cambio de energía que sufre el calorímetro. Así que yo lo que voy a hacer es que inicialmente voy a pesar el calorímetro vacío. Van a pesar el calorímetro vacío. Luego van a tomar una taza de estas completamente llena y la van a agregar. Cuando levanten la tapa, coloquen los dedos entre el agitador y el termómetro. ¿Okay? Para que no se les vaya a caer. Ok, listo. Porque entonces cuando ustedes presionan con los dedos ya quedan sostenidos. Si aflojan, puede ser que se caiga. Okay. Y si se rompe, lo pagan entre todos. Así que, bien. Le agrego una taza llena. No a la mitad, ni un cuarto, ni un poquito, no, llena. Se la agrego. Esa sería mi temperatura. Esa sería mi masa de agua inicial. Ok. Vuelvo a pesar, por diferencia de peso, conozco cuál es la masa de agua inicial. Es decir, la voy a tener allí, la masa de agua 1. Ya la conozco. Luego, voy a medir esa temperatura durante 5 minutos, agitando suavemente, porque la temperatura del agua, no sé en cómo estará. El termómetro, el envase, está a la temperatura ambiente.
¿ok? Que deben ser muy similares, pero de todas maneras yo voy a medir agitando suavemente para que se mida la temperatura. Se va a llegar un momento que está estable y yo puedo entonces saber la temperatura inicial del agua 1. ¿Ok? Bien. Luego van a tomar este recipiente, se van a acercar allá donde tienen al agua caliente con su envase. ¿Ok? Se van con su envase, toman aproximadamente 50 mililitros de agua caliente, no tiene que ser exacto, no pierdan mucho tiempo. ¿Ok? No tiene que ser preciso. ¿Qué sucede si se pierde mucho tiempo en el ¿Qué pasa si paso de... ustedes toman esa masa de agua caliente Hay que hacerlo rápido. y miden la temperatura? No. Bueno, Miden la temperatura. Por eso. sí, porque Es por Ok. eso. Si no se Sí. pierde la lectura de la temperatura. Exactamente. ¿Qué van a notar ustedes aquí? Que cuando, por supuesto, tomaron el agua caliente, está a una temperatura, este envase está frío, a una menor temperatura, le introducen el termómetro, está a otra temperatura, y comienzan a medir. Van a ver que inmediatamente comienza a bajar la temperatura rápidamente, hasta que se detiene, posiblemente en 60, 70 grados. Cuando ya ven más o menos una temperatura estable, la agregan. es decir, que ya no esté bajando bruscamente, Sí. ahí es que yo la tomo. Ahí, ok, esa es la temperatura inicial del agua caliente. Ok. Y, Ya tengo entonces la temperatura inicial de la masa 2. Vamos a hablar de la masa caliente, la masa 2. Esa es la parte que no se veía muy bien en la... Ajá, sí. ¿Ok? Bien. Comienzan a agitar. La agregan, después colocándole la mano encima de la tapa. Medimos otra vez. Miden una vez cada minuto durante 5 minutos hasta que observen de que la temperatura ya está estable. Esa sería la temperatura final de equilibrio. Es decir, que ya no hay que tiene transferencia. la temperatura final tanto para la masa 1 como para la masa 2. Ahí ya no hay transferencia de Ya no calor. hay transferencia, no. Bueno, está en equilibrio. Está en equilibrio. Vamos a decir, recuerden que cuando nosotros hablamos de transferencia de calor es entre el sistema y el ambiente, sino que ahí hay un reacomodo de la energía interna. ¿Okay? En mi sistema, tanto el agua caliente como el agua fría están dentro de mi sistema. Así que yo no puedo hablar de transferencia de calor, sino que de un reacomodo de la energía interna dentro de mi sistema. Ok.